Román, amigo y contacto ng Dibo Canal Palabras Actualizadas. Y te desea que el Señor su paz y su bendición te arriba cada un de vos suave. Agua de vida, te título de nos devocional. Nos texto de meditación tabisa. Manera escritura tabisa. Es un cuquere de mí, rio de agua que te dona vida, lo brota for de profundidad de su ser. Juan 7, versículo 38. Jesús usa una figura más común aquí. Agua. Es aquí no un cosa sin valor. Para sobra, agua es algo indispensable para vida. Sin agua, mata ng tamuri, terra ta vira seco. Corpo humano no persigue viva. Camina no tiene agua, vida ta baja y finalmente et acaba. Ese talaga nos mira algo grande. Manera que agua natural ta necesario para el cuerpo humano, así na Jesús también está necesario para su alma. Agua tiene alguna característica que te ayuda a nos comprender mejor quién Jesús está y Kiko está así en una vida humana. En primer lugar, agua está limpia. Agua está lava sushi fuera de nos culpa. Esta quita stuff, mancha y está purifica. Así también, agua que Jesús te dona está limpia nos vida de pica, culpa y contaminación espiritual. Tengo bien de busca para sentir mes mejor fia de otra cosa, manera placer, sin reputación o relación. Pero tiene solamente uno que por limpia nos corazón realmente, y ese está Cristo Jesús. Su gracia te purifica lo que pica a mancha. En dos lugares, agua está refrescar. Orwende está cansada y calor a seca su garganta, un glass de agua te da un alivio inmediato. Así también tengo mi alma que queda cansada de peso de vida. Problema, ansiedad, desilusión, pica y lucha interno. Jesús no está una religión seco. Esta da un refrescamiento espiritual. Esta da una paz, esperanza y fuerza nueva de un corazón que queda seco. En tres lugares, agua te sacia no sed. Vos por bebe otra cosa, pero finalmente culpa ta sigue pidi agua. Así también está con el alma humano. Tiene un sed profundo con nada en el mundo aquí por llena. Ende por trata de llenar ese sed y con trabajo, diversión, amor humano, éxito y posición. Pero profundidad de certa sigue grita para más. De con eigenlijk para sobra el alma a queda creada para Dios. Y da solamente Jesús da agua que para gracia te sacia el sed en el corazón. En cuarto lugar, agua te da una vida. Turcos que te invita a depender de agua. Sin agua no tiene crecimiento. Así también está. Sin Jesús no tiene vida espiritual verdadera. La gente promueve, trabaja, papia y hasta presenta cosas religiosas. Pero si no tiene Jesús dentro, su padén ta queda seco. Ahora Jesús drenta de una vida y ta reviva lo que está muerto. Está así. Fe crece, amor, esperanza y carácter crece. Ahora háganos pensar en un otro punto importante. Agua tiene ingrediente.
Den agua natural, ting mineral nang, y elemento nang, kuta ayuda y alimentar kurpa. Eta hidrata, eta restablecer, y eta sostener vida. Así también, agua que Jesus taduna tiene su ingrediente nan espiritual. Den agua de Jesús, tiene gracia para perdonarnos, verdad para guiarnos, amor para transformarnos, poder para vencer pica, paz para calmarnos alma, esperanza para nos seguir para adelante y presencia de Espíritu Santo para si nos viera un canal de bendición. Jesús no te da un agua muerto para quieto y off contamina. E te da agua vivo. Eso significa que lo que Jesús te pone de un gente no te queda será de su padén, sino te mueve, te traja, te brota. El texto te avisa-nos que rio de agua que te da vida lo brota por la profundidad de su ser. No está bom. Jesús no avisa que agua lo queda será de un depósito, de una cisterna, pero lo vira un río que está corre, un río que está alcanza más aleo, un río que está trae vida na otro lugar. Esa aquí te muestra que un gente que realmente ha recibido Jesús en su ser, no porque da egoísta espiritualmente. Ahora bota lleno de agua de Jesús, bota comienza a compartir. Bota compartir palabra de esperanza, de amor, de consuelo. Bota compartir verdad. Y finalmente, bota compartir Jesús mes. Un gente lleno de Jesús, también una bendición para otro nan. Tin hopi gente rond de nos que tin sed de amor verdadero, sed de sentido para vida, sed de perdón, sed de paz, sed de Dios mes. Y hopi viaja, nos que la ganan mira, nos fuerza, nos talento y nos opinión. Pero lo que mundo mester ta e agua que Jesús por duna. Pesei, e pregunta beta, bota bebe diariamente for de fuente aquí? Pa sobra, un ende con no por compartir, un ende no por compartir agua si el mes está seco. Nos no por duna vida na otro si nos mes no está conecta na e fuente. Pero si nos quiere de Jesús, si nos permanece cerca de Él, y si nos laga su palabra llena-nos, y su Espíritu Santo move de nos, anto e ora e, for de nos interior, lo sali algo que no ta de nos mes. Esta es agua de vida. Awe, bin cerca Jesús. Si vos sinti que tu alma está seco, bin cerca Jesús. Si vos cansa, bin cerca Jesús. Si vos lleno de pica y culpa, bin cerca Jesús. Si vos sinti que nada no te llena tu corazón, bin cerca Jesús. Pa sobra, Jesús no está un fuente que está seco, está un fuente eterno. Y tú eres nan que bebe for de Él, no solamente lo viva, pero lo vira un canal de bendición para otro nan. Sí, para otro nan también. Nos oración aveta. Señor Jesús, danki para nos agua de vida. Límpianos, refrescanos, llénanos y transformanos. Háganos no queda seco espiritualmente, pero llénanos con vos Espíritu Santo para nos por vivir un río vivo y una fuente de bendición para correr para otro lado.
Solamente den buen nombre nos pides aquí. Amén y amén. Bendición, mi hermano. Y si el mensaje que ha tocado, compartir con otro. Like, suscribir. Canal Palabras Actualizadas.